Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a tener esta meditación, esta consideración en esta semana de la Divina Misericordia. Y quería precisamente que meditáramos, que consideráramos en esta meditación, en esta charla, qué es, en qué consiste la misericordia divina, ¿no? En qué consiste para nuestras vidas el pensar que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y precisamente eso, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias tiene para nosotros, qué consecuencias tiene para nuestra vida reales, ¿verdad? Esa consideración de su misericordia. Si os acordáis, el Papa Francisco, en el año 2015, tuvimos ese año de la misericordia, en ese jubileo extraordinario, 2015-2016, tan bonito, ¿no? Que nos llevaba y nos planteaba, ¿no? A mirar el rostro de Cristo, a mirar el rostro de Dios, ¿no? A mirar y profundizar en la grandeza de esa misericordia, de ese amor misericordioso de Dios. Y decía en esa inauguración, decía, este jubileo es un momento privilegiado para que la Iglesia aprenda a elegir únicamente lo que a Dios le gusta más. ¿Y qué es lo que a Dios le gusta más? Perdonar a sus hijos, tener misericordia de ellos, para que a su vez ellos puedan perdonar a sus hermanos, resplandeciendo como antorchas de la misericordia de Dios. Lo que a Dios le gusta más es perdonar, ¿no? Y así nos animaba a adentrarnos a considerar qué es, en qué consiste esa misericordia de Dios. ¿Qué es, Señor, tu misericordia? Mirad, como bien sabemos, ¿no? Etimológicamente, la palabra misericordia tiene, en latín, ¿verdad?, como está formada por dos palabras, miseria y corazón. Miseria y corazón. Misericordia, miseria y corazón. Y nos indica precisamente eso, ¿no? Esa capacidad del corazón de que se vuelca en la miseria, que se vuelca en el pecador, que se vuelca en el mísero. Es el amor de Dios, es un amor de misericordia, ¿no? Hay distintos tipos de amores, es distinto el amor de un hijo hacia su padre, ¿eh? Es un amor que es de un tipo. El amor de los esposos, ¿verdad? Es un amor distinto, que no quiere decir, lógicamente, que no tenga que haber misericordia, lógicamente, ¿verdad? Pero, en fin, esencialmente es de otro modo. Y luego existe ese amor, ¿verdad? Ese amor hacia nosotros, ese amor de Dios hacia nosotros, que es misericordia, ¿no? Es un amor de un Dios que se vuelca en nuestra miseria, en el mísero, cuando ve la debilidad, cuando ve la fragilidad, el corazón de Dios, ¿verdad?, se vuelca en el mísero. Y así es también nuestro amor, es misericordioso, en cuanto también nos volcamos en los demás como pecadores, ¿no? Reconociendo también sus miserias. Pero fijaos, el Papa San Juan Pablo II, en esa encíclica suya, Dives in Misericordia, rico en misericordia, en la que nos quiere adentrar precisamente en ese misterio de la misericordia, hay un momento, en una nota a pie de página, en la que quiere expresar la etimología, el origen bíblico de este concepto de misericordia. Y hace un análisis precioso, que nos puede ayudar y que queremos considerar para que nos ayude en esta meditación, ¿verdad? Y dice cómo en los libros del Antiguo Testamento se usan sobre todo dos expresiones que traducimos, por así decir, como misericordia, pero que tienen unos matices semánticos distintos. Eso nos dice. Matices semánticos distintos y raíces distintas que nos hace, al conocerlos, ¿verdad?,
conocer y profundizar más en qué quiere decir, en qué nos enseña el Antiguo Testamento sobre la misericordia de Dios. Nos dice, fijaos, el primer término es el término gesed, que indica una actitud de profunda bondad, ¿eh? Pero que no dice, que no es solamente como una benevolencia del uno con el otro, sino, nos dice, al mismo tiempo, recíprocamente, fieles en virtud de un compromiso interior, por tanto, en virtud de una fidelidad a sí mismos. Es la misericordia, y Gesed significa gracia, amor, en base a esa fidelidad. En base a esa fidelidad interior, ese compromiso interior de uno, surge una fidelidad hacia el otro, un compromiso de fidelidad hacia el otro. Dice, cuando en el Antiguo Testamento el vocablo Gesed es referido al Señor, esto tiene lugar siempre en relación con la alianza que Dios ha hecho con Israel. Esta alianza fue por parte de Dios un don y una gracia para Israel. Se manifiesta lo que era al principio, es decir, como amor que da, amor más fuerte que la traición, gracia más fuerte que el pecado. Fijaos, ¿no? Se encuentra la misericordia de Dios, que siempre es fiel, a pesar del pecado del hombre. ¿No? Y por eso el pueblo de Israel confía siempre en Yahvé, porque Él es fiel a su alianza. Yo rompo mi alianza, el pueblo rompe su alianza, pero Yahvé es fiel, porque es inmensa su misericordia. Yo fallé, pero Él estuvo, porque es inmensa su misericordia. Y yo cometí este pecado y me alejé, pero Él siempre estuvo ahí, porque es inmensa su misericordia. Termino Gesed. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es esa fidelidad de decir, hagas lo que hagas, te pongas como te pongas, yo no voy a dejar de amarte. Yo nunca voy a dejar de amarte. Yo siempre voy a estar ahí, porque yo soy fiel. Yo soy fiel. Esa es la gran estabilidad que podemos recibir, ¿verdad?, los cristianos cuando nos sabemos amados con ese amor de misericordia de Dios. Cuando conocemos el rostro misericordioso de Dios, genera en nosotros una certidumbre de su fidelidad. De que pase lo que pase, Él siempre va a estar ahí. Él siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Él no me va a fallar. Y por eso siempre puedo volver a Él y por eso en Él puedo construir mi vida, mi existencia, mi fe. Gesed. Dios es fiel, la fidelidad, misericordia como fidelidad. Y segundo término, en el Antiguo Testamento nos dice, para definir la misericordia es ramín. Ramín, yo no soy un experto y, en fin, no sé cómo se pronunciará bien, pero en fin, que dice que tiene un matiz distinto. Mientras este pone en evidencia los caracteres de fidelidad hacia sí mismo, ya lo hemos visto, ramín, ya en su raíz, denota el amor de la madre. Rehem, regazo materno. Nos habla dice, desde el vínculo más profundo y originario. Mejor, desde la unidad que liga a la madre con el niño, brota una relación particular con él, un amor particular. Se puede decir, nos dice San Juan Pablo II, que este amor es totalmente gratuito, no fruto de mérito, y que bajo este aspecto constituye una necesidad interior, es una exigencia del corazón. Dice, explica el Papa que es más como una especie de variante, dice, casi femenina, de esa fidelidad masculina que recoge el término Gesed. Dice, ramín engendra una escala de sentimientos entre los que están la bondad, la ternura, la paciencia, la comprensión, la disposición a perdonar. Se expresa en los textos del Antiguo Testamento de diversos modos, ya sea como salvación de los peligros, especialmente de los enemigos, ya sea como el perdón de los pecados, y finalmente en la prontitud para cumplir las promesas, incluso, no obstante, la infidelidad humana,
como leemos en el profeta Oseas, yo curaré su rebeldía y los amaré generosamente. Fijaos, qué matiz tan bonito, ¿no? O sea, por un lado, Gesed, que es esa fidelidad que hablábamos, ¿verdad? Porque es eterna su misericordia, Gesed. Y Ramín, que tiene que ver con las entrañas maternas, que tiene que ver con el útero, que tiene que ver con generar una nueva vida. La misericordia, eso es comprender esos dos términos, profundizar en esos dos términos, nos hacen ver completamente o asomarnos un poco más completamente a lo que la Sagrada Escritura nos quiere transmitir cuando nos dice que Dios es fiel, ¿verdad? Esa misericordia que tiene ese contenido de corazón, de entrañas, de las entrañas del corazón. Que es muy importante descubrirlo, ¿no? Por eso esa unión con el término ramín, de entrañas maternas, nos da la profundidad del término corazón. A nosotros, ¿sabes? Para nosotros el corazón es pues, puro sentimiento, el corazón, ¿verdad? Pues nos lleva a pensar en las revistas del corazón, en fin, las novelas de amor y lujo, yo qué sé, pero no. En la semántica bíblica tiene que ver con un amor que regenera, un amor que da vida, con un amor que da vida. En fin, eso es un poco así, quizá más teórico, pero ahora iremos descendiendo, ¿no? Porque es importante, ¿no?, que nos demos cuenta, fíjate tú, ¿no? Gesed, Dios es fiel, Dios es fiel. Y Ramín, Ramín, porque es fiel, me da una nueva vida. Porque me perdona, porque me ama, engendra, regenera. ¿eh? Y digamos, digo, quedémonos con esto, ¿no? Para descubrir precisamente como las consecuencias, que son las que ahora quiero ver, que todo esto puede tener, que tiene para nuestra vida. Fijaos, lo primero y fundamental es ahora que acabamos de vivir la Semana Santa, y por eso, de alguna manera, el Domingo de la Misericordia, que tan querido, ¿verdad?, por los papas, es precisamente dentro de la octava de Pascua, ¿no? O sea, vamos a terminar el segundo domingo de Pascua, ¿verdad? Y fíjate, ¿no? Primero, tiene que ver para comprender la redención. Para comprender la redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué sucede cuando Cristo muere en la cruz y resucita? ¿Qué sucede? Mirad, para Lutero, la redención significaba lo siguiente, ¿no? O sea, de alguna manera, el hombre es como una especie de gran campo de estiércol, ¿no?, por sus pecados, que no pueden ser sanados, pero viene la redención y es como la nieve, una capa de nieve blanca que los cubre. Eso sería la redención para Lutero, ¿no? Así entendería él la misericordia como una capa, ¿verdad?, que cubre, que la gracia de Dios cubre nuestra miseria. Es una especie como de levantar la alfombra y echar, y barrer, ¿verdad?, y echar ahí toda la porquería, ¿no? Pero al final, no, por mucho que tú levantes la alfombra y eches ahí la basura no se quita. La basura sigue ahí. Ese es el gran drama, ¿no? Y que, en fin, el gran drama de comprender bien la redención. Y no. Para la comprensión católica, ¿verdad?, la redención genera una vida nueva. Hay una nueva vida que podemos vivir por el bautismo. Y por eso se nos habla tanto, ¿verdad?, del hombre viejo y del hombre nuevo. Renacemos a una vida nueva. La redención es con el bautismo nos aplicamos los méritos de la pasión, de la muerte y la resurrección de Cristo, y brota para nosotros la posibilidad de una vida nueva. Y vivimos una vida nueva. Vivimos la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios. No una especie de máscara, ¿no?, o de careta, no, sino que de verdad vivimos y somos regenerados. Esto nos lleva, podríamos decir, en segundo lugar, ¿verdad?, a comprender también cuando hablamos del purgatorio. Claro, si la gracia, como decía Lutero, lo cubre todo pero no cambia,
pues no necesito purgatorio porque no hay nada que purificar. El fondo es ver, este está salvado, para adentro, este no, para afuera. Entonces el purgatorio, te das cuenta y dices, sí, hay realmente, no hay una ruptura, no hay por el pecado mortal, ¿verdad?, que provoque el no poder entrar, el haber rechazado la salvación, pero todavía necesita acoger esa salvación y purificarse para poder disfrutar plenamente de la salvación en el cielo. Pero, como otra, fijaos, esto mismo aplicado, qué bonito es aplicarlo a los sacramentos. A los sacramentos, sobre todo, digo, aplicarlo al sacramento de la confesión. A todos los sacramentos. Digo que creo yo que es importante pensarlo, porque ¿cuántas veces podemos plantear nuestra vida cristiana? ¿Cuántas veces podemos plantear como el acceso a los sacramentos, por concretar, ¿no?, la confesión, ¿no?, como si fuera un esfuerzo mío, un esfuerzo de sinceridad, es, ¿no?, como un quedarme yo tranquilo porque lo he contado todo, es cumplir este sacramento para que la gracia así me cubra, ¿no?, y así no voy al infierno. Y no es eso, o sea, no es solo eso, o sea, démonos cuenta, digo, de que los sacramentos, precisamente la confesión, no es simplemente un quedarme yo tranquilo, un esfuerzo mío de purificación, de sinceridad, que lo tiene que haber, lógicamente, ¿no?, como correspondencia, pero más todavía es el poder regenerador de la misericordia divina, que da en mí una vida nueva y que me transforma. Esa es como la grandeza de los sacramentos. O sea, la vida de los sacramentos es más, digo, requiere de nosotros, lógicamente, la libertad de querer acceder, de prepararnos bien, bueno, de desearlos, de poner pues, lo que podamos, ¿verdad?, para que sean más eficaces, pero sobre todo, date cuenta, ¿no?, que es lo que Dios hace en mí. Lo que Dios hace en ti. Y esto nos da mucha paz porque su eficacia no depende de mi esfuerzo, aunque es importante esforzarse para vivirlo bien, como tampoco depende de si lo siento o no lo siento, que a veces hay quien se agobia con esto, y ay, es que no he sentido en la confesión, ay, es que en esta comunión no he sentido. Si no es un tema de lo que yo sienta o no sienta, sino de lo que Él hace en mí. Y por eso podemos vivir nuestra vida, mirar toda nuestra vida, ¿verdad? Uno la va mirando y dices, qué maravilla lo que Dios ha ido haciendo en mí, cuando desde pequeñito he ido rezando, me he confesado tantas veces, he comulgado. ¿Y qué hubiera sido de mí? Entonces Dios me ha ido transformando, me ha ido cristificando, ¿no? Me ha ido dando nueva vida, me ha ido regenerando por su misericordia y porque Él es fiel y está en los sacramentos, porque Él es fiel, ha querido quedarse en los sacramentos, ¿verdad?, y custodiados y transmitidos por la Iglesia. Entonces sí, entonces yo puedo recibir una vida nueva, una vida nueva. Es importante, ¿verdad?, pensarlo para los sacramentos. Lo bonito es que nos quedemos siempre en decir lo que Dios hace en mí. Y por eso también, digo, ahora que tenemos esta dificultad, ¿no?, para acceder a los sacramentos, no vayamos a quedarnos, ¡ay, qué bien que los vemos por la tele! No. Los necesitamos. Los necesitamos. Ojalá todo esto pase pronto para poder recibir la absolución. Sí, yo pido perdón a Dios, pero necesito, o necesito la comunión, o necesito participar de la Eucaristía, no solo verla por la tele, ¿verdad? O sea, ojalá todo esto nos lleve siempre con la tranquilidad de que en esta situación excepcional Dios nos da su gracia, pero que busquemos, que tengamos en nosotros esos deseos, esos sentimientos, esa certeza que tenemos, ¿verdad?, del amor de Dios y de la gracia que nos da en sus sacramentos. Mirad, porque esto también nos hace vivir, ¿verdad?, como otro paso importante, otro punto importante
que es el tema de entender, ¿no?, la misericordia en relación con la justicia, o podríamos decir la caridad en relación con la verdad. ¿Sí? Este es a veces un error, ¿no? Como Dios es misericordioso, todo vale. Porque Dios es misericordioso, ¿eh?, lo importante es la caridad y no la verdad. Lo importante es la misericordia y no la justicia. Y efectivamente, o sea, entre las dos, al final, pues la menos apetecible son la justicia y la verdad, pero no, porque la verdadera misericordia conlleva la justicia, la verdadera caridad conlleva la verdad. No puede existir la una sin la otra. Y pretender separarlas es negar la manera de actuar de Dios en la historia de la salvación. Y pretender separarlas es negar también esa posibilidad de regeneración, de cambiar de vida, de vivir conforme a la verdad del corazón del hombre, conforme a la verdad de aquella vocación a la que hemos sido, a la que somos llamados. Hay un texto impresionante en esa encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritatem, en el número 3, que habla precisamente de esto, ¿no? Y que dice lo siguiente. Dice, sin verdad, dice primero, la verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. La verdad es la luz que da sentido y valor a la caridad. Es decir, que sin verdad la caridad no tiene sentido y no tiene valor. Sin verdad, la caridad es un mero sentimentalismo. Da la clave con Benedicto XVI de hoy, ¿no? O sea, sin verdad, la caridad es un mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente, en el que todo cabe. Si no existe verdad, en nombre del amor puedo justificar cualquier cosa. Justifico el adulterio, la infidelidad, lo que sea. No puede justificar cualquier cosa en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente, según lo que yo sienta, cómo me sienta, ¿verdad? Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario. La verdad, libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal. La verdad libera a la caridad de esa estrechez, de nuestras propias emociones, de nuestro propio arbitrio, o del arbitrio de quien quiere imponer las modas, ¿verdad? O quien reduce al fideísmo la fe, o sea, un fideísmo, a un sentimiento, a un horizonte meramente humano, en el que no se confía en la acción de Dios, en Dios que está y que actúa, en Dios que nos da una vida nueva. Por eso, no se puede utilizar la misericordia para colar todo lo que se quiera. Nunca se puede utilizar la misericordia para justificar un mal, porque no sería misericordia. Si no se quiere la verdad, no se está queriendo la misericordia. No lo olvidemos. La misericordia es Gesed. Es Gesed. Yo estoy aquí. Es fidelidad, ¿no? Yo te voy a ayudar. Yo nunca te voy a dejar, aunque 1000 veces falles. Y a la vez, la misericordia es Ramín, esa vida nueva que engendra, ese poder transformarte. Y te doy una vida nueva precisamente porque reconozco que la otra es vieja, que la otra no es vida, que la otra es muerte. La otra es muerte. Y no reconocer que existe el pecado, que mata, que daña al hombre, que separa de su propia verdad, hace
impide, ¿verdad?, que la misericordia pueda ser generadora de una nueva vida. ¿Eh? Seguimos. Digo, esto es importante, ¿no? Esto es importante porque aquí entra también de una manera muy bonita la consideración de la Iglesia, ¿no? ¿Eh? La Iglesia que es madre, la Iglesia que, como sabemos, custodia la verdad y a la vez transmite, ¿no?, con su misericordia, siempre fiel. Es muy bonito, ¿no?, cuando uno ve, ¿no?, la historia, ¿no?, de la Iglesia y la doctrina de la Iglesia que se ha mantenido firme, incluso con esa dictadura del relativismo, incluso con esas tentaciones de pactar, ¿no?, con las modas de los tiempos para dar nueva vida. ¿Eh? Yo soy fiel, yo estoy siempre ahí, yo estoy siempre ahí y te doy la gracia y para poder cambiar de vida. Eso, cuando uno piensa, ¿no?, ahora que tantos hospitales y escuchamos, ¿os acordáis, no?, esa expresión tan bonita del Papa, ¿no?, que la Iglesia es un hospital de campaña, ¿no?, porque está ahí donde están los heridos, estamos ahí del alma, ¿no? Pero claro, eso tiene ese sentido de que no es un hospital solo de paliativos, sino un hospital que sana. En la Iglesia encontramos, ¿verdad?, una vida nueva. No son la misericordia de Dios palabras bonitas, ¿no? No es una palabra que utiliza la Iglesia para consolar simplemente, no, sino que de verdad la gracia de Dios posibilita una nueva vida, una nueva vida. Y en este sentido es bueno recordar, al pensar en la misericordia de Dios, como decíamos, ¿verdad?, en, en vivir, podríamos decir así, ¿no?, pedir al Señor, o sea, que podamos vivir siempre como en ese deseo de conversión. Yo creo que el estado propio del cristiano es ese estado de conversión. Porque el gran drama, como hemos hablado otras veces, es el haber perdido el sentido del pecado. El sentido del pecado. ¿Por qué? Porque el que no se sabe pecador no necesita misericordia, ¿no? O sea, claro, el que no tienes un corazón contrito y humillado, ¿no?, tú, Dios mío, no lo desprecias, es precisamente porque el que no se reconoce con ese corazón contrito y humillado se está autoexcluyendo de que la misericordia de Dios pueda volcarse sobre él. Por eso, cuando pensamos y descubrimos en nuestra vida, si no es tampoco inventar nada, ¿no?, nuestro propio pecado no nos lleva a ocultarlo, no nos lleva a desesperarnos, sino a mostrárselo a Dios para que Él se vuelque sobre nosotros, ¿verdad?, y podamos gozar, podamos disfrutar de su misericordia, ¿no?, de su misericordia. Pues hay que saber también en ese sentido agradecer al Señor, ¿eh? A Dios, decías tan bonito, ¿no? El Papa Francisco, ¿os acordáis de sus primeras audiencias o en sus primeros discursos, ¿no? Dios no se cansa nunca de perdonar. Dios no se cansa nunca de perdonar. Lo que más le gusta es perdonar, ¿eh? Y ahí aparece, ¿verdad?, la experiencia del poder transformador, salvador, ¿eh? Pensemos precisamente la palabra salus, ¿eh? Es salvación y es salud, ¿eh?, porque nos da la salud a una vida nueva. La gracia de Dios es transformadora, es sanadora, nos concede una vida nueva. Por eso, pidámoslo al Señor. Es como la idea más que quería yo transmitir, ¿no? O sea, que no olvidemos, ¿no?, que no neguemos nunca el poder transformador de la gracia. El poder transformador de la gracia. Porque hoy muchos cristianos no creen en ese poder transformador, en esa capacidad de Dios. Y sí, o sea, reducimos la fe a un consuelo, a un sentimiento bueno, a unas prácticas de piedad que nos hacen vivir bien de una manera, pero a veces no creemos en la santidad. O sea, la posibilidad de que es posible, claro, vivir la santidad porque tú, Señor, me haces santo. Porque tú eres misericordioso. Porque es eterna tu misericordia. Porque tú eres fiel. Porque tú eres misericordioso. Eres fiel
y me engendras a una vida nueva, a la vida de la santidad. Por eso cuando renunciamos a la santidad, estamos renunciando a la acción de Dios en nuestra vida. Cuando no creemos la posibilidad de ser santos, estamos negando la redención que Cristo, el poder de Cristo en la cruz, en su resurrección. Hay un poder sanador. Por eso, y ya termino, ¿no? Voy terminando ya la última consecuencia de considerar así la misericordia. Es aquella frase tan bonita, ¿no? Que dice, ¿verdad? Eso de que la misericordia, o sea, cuando habla del pasado, ¿no? De saber mirar el pasado, con paz, descubrimos cómo eso, que el pasado es de la misericordia de Dios. Y el futuro de su providencia, del poder de su gracia. O sea, todo santo tiene su pasado, pero todo pecador tiene su futuro. Conocer, profundizar en qué es la misericordia de Dios nos lleva a vivir, a mirar con paz nuestro pasado y sobre todo a mirar con esperanza nuestro futuro. Porque tenemos futuro. Porque la gracia de Dios nunca nos deja, porque es fiel, insisto, y a la vez nos engendra a una vida nueva. Por eso creamos ahora en la resurrección que Cristo vive y que nos puede cambiar. No solo que es bueno y que nos quiere, sino que porque nos quiere, nos va a cambiar. Porque te quiere, te va a cambiar. Porque Dios te quiere, te va a cambiar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.